Bueno, entonces, hoy vamos a tener dentro del módulo algo súper importante y se llama la estructura del mercado. Ya habíamos visto anteriormente la lógica tendencial. La lógica tendencial para mí es uno de los puntos más importantes dentro de lo que es aprender a operar en los mercados financieros. Y ya obviamente entramos a algo un poco más técnico y es poder revisar cómo es que funciona la estructura del mercado y esta estructura cómo nos favorece a nosotros si la aprendemos a interpretar. Entonces, acá vamos a revisar. Entonces, ¿qué es la estructura del mercado? Pues la estructura del mercado son los gráficos que hay y que nosotros podemos empezar a trabajar y a trazar líneas y a trazar diferentes cosas dentro de la gráfica para, digamos, darnos como la idea de ese análisis técnico de lo que queremos hacer y cómo estamos viendo nosotros el mercado para poderlo interpretar. Entonces, leer los gráficos es leer el precio en dónde se encuentra, en qué punto se encuentra, mirar las zonas, mirar las estructuras, en qué momento se puede entrar, en qué momento se puede salir. Y obviamente esto requiere pues de tiempo, de esfuerzo, de dedicación, porque los movimientos del mercado, el mercado hace lo que quiera, literal, el mercado hace lo que quiera y también dentro de lo que son las gráficas hay que tener en cuenta que los mercados son susceptibles a las noticias, son susceptibles a las noticias fundamentales, por eso hay dos tipos de análisis y es el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico es el que yo les voy a enseñar, es el que ustedes van a ver dónde van a trazar líneas, por qué se genera eso aquí, por qué se genera lo otro acá. Y el análisis fundamental son esos análisis derivados de las noticias que hay en el mercado financiero. Entonces a veces vemos y escuchamos o oímos noticias de Estados Unidos, de Europa, de todas estas grandes potencias de China, de Japón, de Rusia y todo esto afecta literalmente los movimientos en los mercados financieros. Listo, entonces uno de los conceptos que vamos a iniciar el día de hoy es cómo trazar adecuadamente una línea de tendencia. Porque quiero hoy que ustedes aprendan esta parte. La línea de tendencia es una línea que se traza en el gráfico. ¿Para qué? Para saber cómo reacciona el mercado a esa línea que vamos a trazar. A mí anteriormente me habían no, me habían enseñado que las líneas de tendencia se trazaban en toda la gráfica, entonces comprendía como que tomara todos los picos para, digamos, trazar una línea de tendencia bajista, entonces debía como que tomar todos esos picos que se generaban anteriormente. Hoy les voy a enseñar cómo se traza una línea de tendencia común y corriente, perdón, una línea de tendencia bien trazada. ¿Por qué razón? Porque esa línea de tendencia nos genera a veces reacciones en unos puntos importantes para nosotros tomar decisiones en algún momento. Entonces, hoy voy a mostrarles cómo se traza la línea de tendencia bajista. Esta línea de tendencia bajista que ustedes están viendo, la vamos a aprender a trazar en el gráfico. Pero, ¿qué me dice el concepto? Me dice lo siguiente. Me dice que las líneas de tendencia se deben trazar desde los dos últimos picos. Recuerden la terminología que estuvimos hablando hace 8 días, que los picos son los que están en la parte superior, los que sobresalen. Entonces se debe trazar desde los dos últimos picos y obviamente desde los dos últimos valles, así tengan mente. En este caso, como es una línea de tendencia bajista, la línea de tendencia bajista pues se traza desde los dos últimos picos antes de que la estructura cambie. Ustedes ven en esta parte acá, la estructura está cambiando porque está cambiando a una tendencia alcista. Ustedes ven aquí ya hay un cambio del sentido del mercado. Entonces, por eso se traza en los dos últimos picos ya para saber qué va a pasar en esta zona que estamos viendo acá. Entonces, así se traza una línea de tendencia
bajista. Entonces vamos a mirar acá en el gráfico, cómo se traza una línea de tendencia bajista. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un par de divisas que se llama el dólar australiano versus el dólar estadounidense. ¿Qué me dice la teoría? Me dice lo siguiente, que debo trazar en los dos últimos picos. Si ustedes ven esta gráfica, acá, esta gráfica me muestra que hay un movimiento del mercado. Entonces, acá ya hay una tendencia bajista. ¿Sí se acuerdan? En la clase pasada pueden revisar en YouTube, en el canal cómo fue que aprendimos sobre la tendencia alcista y la tendencia bajista y obviamente también sobre la lógica tendencial. En este caso estamos viendo una tendencia bajista en el AUD-USD. ¿Y qué debo hacer yo para trazar mi línea de tendencia? Debo trazarla en los dos últimos picos, pero ¿cómo lo vamos a identificar? De la siguiente manera. Si ustedes ven, hay personas que dirán, Diego, pero es que los dos últimos picos serían, por ejemplo, estos dos de acá, ¿cierto? No son esos dos de ahí. Los últimos dos picos son este de acá y este de acá. ¿Por qué razón son los dos últimos picos? Por lo siguiente, y es que el mercado hizo un pico más alto para poder caer y miren qué pasó aquí. Este impulso desde acá generó esta reacción acá abajo, o sea, esta caída hasta este valle que hay acá. Y este valle generó otra reacción hasta este pico de acá. ¿Y por qué es válido? Porque la línea de tendencia se traza y se traza de la siguiente manera. Y es que yo tomo la herramienta, me paro acá en la gráfica, trazo mi línea hasta el último pico que hay en esta parte de acá. Entonces yo quiero que ustedes vean lo que está pasando aquí en el mercado en este momento. Cuando uno traza una línea de tendencia, siempre hay una reacción en la zona cuando uno traza la línea de tendencia. Y esa reacción es que hay rechazos a veces. Todavía no podemos decir que hay un cambio de tendencia porque me debe confirmar otras cosas, pero en este momento me está diciendo que mi línea de tendencia está cumpliendo los requisitos. ¿Por qué? Porque este es el penúltimo pico y este es el último pico. ¿Listo? Segundo, en el último pico, la fuerza es la que genera el bajo más bajo de la estructura que estoy viendo en este momento. O sea que como este es el último bajo que generó, por eso la línea de tendencia está bien trazada. Tenemos un bajo más alto, ¿cierto? Tenemos otro bajo más alto, tenemos otro bajo más alto y otro bajo más alto. Entonces, por ende, me muestra que este es el último bajo para yo poder trazar mi línea de tendencia y saber qué es lo que va a pasar acá, qué reacción o qué cosas van a pasar en esta temporalidad que tenemos y aquí en esta gráfica y en esta estructura. Entonces, el mercado ha estado cayendo. ¿Por qué? ¿Por qué ha estado cayendo? Porque el dólar se está fortaleciendo contra el dólar australiano. Recuerden el que cotiza, la moneda cotizante y la moneda base. ¿Quién está cotizando? El dólar, ¿cierto? ¿Y está comprando a quién? A la moneda base, que es el dólar australiano. O sea que si se fortalece el dólar australiano cae. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más barato pueda comprar los dólares estadounidenses, dólares australianos, quiere decir que está tomando más poder el dólar y se está fortaleciendo. Obviamente en este momento y en estas temporalidades. Y en los últimos días
hay que revisar ya, digamos, con las temporalidades y obviamente revisar ya más el mercado más macro. Pero si ustedes ven acá, miren lo que está pasando en este sector. Está generando una reacción el mercado en esta zona. Si la línea de tendencia está bien trazada, normalmente, ¿qué puede pasar acá? En esta estructura que ustedes están viendo. Si hay un rechazo de la zona, eso es un indicio de confirmación. ¿Qué quiere decir? Que apenas toque aquí esta mecha, esta vela que ustedes ven fuerte, que está cayendo, y si hay un rechazo en esta zona, es porque está reaccionando el mercado a mi línea de tendencia, la línea que yo acabo de trazar. Entonces vamos a mirar a ver qué va a pasar acá. Y puede entrar, puede dejar un mechazo y se puede devolver muy rápido. Eso es lo que posiblemente puede hacer. Y si no lo hace de esa manera, lo que hace es que ya empieza a continuar la tendencia que venía haciendo, y es la tendencia bajista. Entonces, ustedes deben aprender a interpretar. Ya sabemos cómo estamos. Miren la reacción. ¿Sí ven? Entonces, ya tracé mi línea. Se generaron todas estas reacciones y aquí debe haber una reacción. Esta reacción que ustedes ven acá no quiere decir que ya va a cambiar porque ya la estructura está cambiando, no es que ya va a empezar a subir el USD, no. Pero miren lo que acaba de pasar acá. Mi línea de tendencia me acaba de mostrar que hay una reacción en el mercado en esta zona. Obviamente debo esperar otras confirmaciones y cosas así, pero si yo estuviera operando, ya estuviera mirando, esperaría que bajara acá, como eliminó esta zona de acá, creo que la eliminó, sí, eliminó esta zona de acá, pero reaccionó ¿a qué? A este desequilibrio que ustedes están viendo acá. Y este desequilibrio fue al que reaccionó también, entonces ya tengo otra confirmación para saber si el mercado posiblemente en esta zona rechace, empieza a rechazar, empieza a generar aquí y de pronto haga una pequeña subida hasta acá. Posiblemente puede que lo haga, pero bueno, eso ya se hace más adelante. Pero miren la línea, lo que hizo, bueno, no la línea como tal, el análisis de trazar mi línea de tendencia. ¿Por qué? Porque miren que cuando tracé mi línea de tendencia, hubo un pequeño rechazo en esta zona de acá. Si ustedes ven, acá generó rechazo. Y trató de volver a entrar a la zona y rechazó y rechazó y rechazó. Acá ya pasó. Pero ¿qué me dijo? No, el mercado dijo, no, vamos a entrar a testear la zona que les acabé de mostrar ahorita y a reaccionar acá. Entonces él puede hacer algún tipo de figura en esta zona. Puede dejar una mecha, ahorita puede dejar una mecha, después de dejar esa mecha lo que hace es que crea otra vela y vuelve y cae otro poquito y empieza a reaccionar. Si es que la línea de tendencia obviamente no quiera mirar otras temporalidades en 4 horas, en un día, en una semana y en un mes para saber cómo se encuentra esa zona. ¿Por qué razón? Porque ya me reaccionó aquí. Y esto fue algo que yo ya había trazado anteriormente. Entonces aquí ya me reaccionó, pero no me ha llegado aquí arriba. No me ha reaccionado en el desequilibrio que estoy esperando que reaccione. Si no me reacciona en este desequilibrio que ustedes están viendo acá el mercado, y no ha entrado a esta zona, el mercado posiblemente puede que caiga más. Y puede que caiga a otra zona que trace, depende, pero la otra es que ya me reacciona el mercado en este punto, en este pequeño desequilibrio que hay acá, y lo que haga es que empiece a entrar y empiece a subir y ya me reaccione la zona que estoy esperando que reaccione, sino que debo esperar. Recuerden que la tendencia en este momento es bajista. Y si ya hay un quiebre de estructura, para eso se trazan las líneas de tendencia para generar quiebres en la estructura. ¿Por qué razón? Porque miren la fuerza con la que venía el mercado y venía desde muy arriba la fuerza. Miren la fuerza que viene desde por acá. Cae, pero en esta zona reaccionó. Y aquí lo que hace el mercado es que posiblemente
busque un desequilibrio aquí abajo para empezar a recuperarse. ¿Qué quiere decir eso? Que si se empieza a recuperar, el dólar empieza a perder poder. Y eso, obviamente, uno lo va viendo en los análisis. Ustedes ya saben cómo se traza una línea de tendencia bajista. Podemos trazarlo en cualquier activo financiero. Revisemos otro activo. Miremos el dólar. Este es el dólar versus el franco suizo. Entonces, miremos acá. Si ustedes ven acá, en esta caída, los francos suizos se mueven, pero se mueven a veces muy bruscos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo trazo yo mi línea de tendencia? Muchas personas dirán, uy, Diego, pero es que este sería un pico, pero es que este pico está en esta caída tan fuerte que no me daría a mí diría, como les dije la vez pasada, y es como la armonía del mercado. Entonces, ¿dónde debo tener yo mis puntos importantes? Este de acá debería bajar y atravesar este y todos estos picos de acá. ¿Por qué razón? Porque este es el último pico que genera el impulso más fuerte para caer a esta zona de acá. Por eso este es válido. Y este también sería válido junto con este. ¿Por qué razón? Porque este generó este impulso hasta acá, siendo el bajo más bajo de esta estructura de acá, y después este fue el bajo más bajo de la estructura. Entonces ahí yo trazaría mi línea de tendencia bajista. Entonces busco la herramienta, vengo acá, perdón, para eso hay una herramienta que es este imán. Si ustedes ven este imán acá, este imán lo que hace es que acerca la línea de tendencia sin yo tener que colocarla exactamente y trazo mi línea. Ahora, mi línea de tendencia, ¿la trazaría así o la trazaría así? ¿Cómo la trazarían ustedes? ¿Quién me dice? Ahí en el chat. Como la primera, como la línea de arriba o la línea de abajo. ¿Cómo la trazarían ustedes? ¿Con cuál de las dos líneas ustedes se quedan? Como la segunda, exacto. Entonces, esta línea de tendencia de acá, que es la segunda, denme un segundo, la pongo bien, eso, ahí. Entonces, la trazaría como la segunda. ¿Por qué razón? Entonces, ya vengo yo acá, aumento más el zoom, y la trazo hasta acá, hasta esta zona. Ahí está mi línea de tendencia. Este par, obviamente, si ustedes ven, miren la caída que ha tenido desde hace muchísimo tiempo. Viene cayendo desde el 2022. Y ha caído, y ha caído, y ha caído, y ha caído. Ha eliminado todas estas zonas en esta temporalidad de 4 horas. Si yo voy a una temporalidad más alta, como una semana o un mes, pues ya voy a mirar a ver qué está pasando en este mercado. Pero miren todo lo que ha caído, miren estas mechas que ustedes ven acá. Todas estas mechas son manipulaciones del mercado por noticias fuertes, noticias fundamentales, todo esto se ha generado. Entonces a veces el mercado se manipula. Y acá, como estamos en este bajo, más bajo que este de acá, y no elimina esta zona no la eliminó, y acá hay un desequilibrio, entonces obviamente lo respetó, y aquí lo respetó. Entonces, miren cómo se ve mi línea en una semana. Se ve una cosita pequeñita, pero si me voy a una hora, miren todo lo que se ve en ese mercado. Y aquí tracé mi línea de tendencia. Ahora, esa línea de tendencia, cuando llegue aquí a esta zona, debe empezar a reaccionar.
¿Por qué? Porque así es que funciona el mercado, dependiendo obviamente de los análisis que vamos a ir aprendiendo. ¿Listo? Entonces, aquí ya tracé mi línea de tendencia. Más adelante, en otros módulos les voy a enseñar las líneas móviles, que son similares a las líneas de tendencia porque reaccionan en el mercado. Entonces ya aprendimos a trazar la línea de tendencia bajista. Vamos a aprender a trazar la línea de tendencia alcista. Es todo lo contrario de esta. ¿Qué quiere decir? Que la línea de tendencia alcista se traza ¿desde dónde? Desde los dos últimos valles, antes de cambiar la estructura del mercado. Entonces, ustedes ven acá está el primer valle, segundo valle válido, y aquí este es el último alto más alto. Entonces, por eso yo trazo mi línea de tendencia desde los dos últimos valles y debo tener en cuenta mi último alto más alto para poderlo trazar. ¿Por qué? Porque miren lo que pasó en esta zona. En esta zona reaccionó el mercado al trazar la línea de tendencia. Y cuando ustedes aprenden a trazar líneas de tendencia, están creando una confirmación dentro de su operativa. Y ustedes dirán, ay, madre, va a reaccionar. Entonces ya voy a empezar a ¿qué? A buscar puntos importantes para empezar a entrar en ventas en mi operativa. Entonces acá hay desequilibrios en esta zona para respetar esta zona y miren que volví la testeo acá y como hubo esos desequilibrios, obviamente aquí yo hubiera esperado el primer desequilibrio para tomar esta caída y obviamente volvió otra vez a retestear para seguir toda esta caída de acá. Y así ustedes van a ir viendo el mercado. Entonces, la línea de tendencia alcista se trata desde los dos últimos valles antes de cambiar la estructura que ustedes están viendo. Entonces, vamos a revisar una línea de tendencia alcista. Iremos a ver el dólar yen cómo va. Bueno, entonces dólar yen, acá. Este dólar yen, miren, aquí yo ya había trazado una línea de tendencia alcista. ¿Por qué? Porque me está reaccionando a una zona mayor. Esta zona que ustedes ven aquí, gris, es una zona de más temporalidad. Creo que es de 4 horas o de un día. Y el mercado me reaccionó en esta zona y lo que hizo fue caer. ¿Para qué? Para eliminar este bajo anterior, porque este fue la caída para poder eliminar este bajo de acá. Entonces ya empieza uno a decir, bueno, si esto está pasando en mi estructura, pues yo ya empiezo a ver o a revisar otras cosas. ¿Listo? Entonces déjenme, yo borro acá. Elimino esta. Entonces, mi línea de tendencia, en este caso, yo la estoy trazando aquí en esta zona. En esta zona. ¿Por qué la estoy trazando desde esta zona? Por una razón, porque este pico de acá, este pequeño pico de acá, como esta parada que genero aquí, esta pequeña parada fue la causante de eliminar esta zona de acá. Entonces, por eso la tomo en cuenta. Pero el pico, el valle más pronunciado sería este hasta acá. Entonces, miren lo que está pasando acá. Ahorita les hablo de las líneas. No les, bueno, es más, eso lo hago más adelante. Esta sería la forma de trazar mi línea de tendencia. ¿Desde dónde? Desde mis dos últimos valles. Es este de acá y este de acá. ¿Y por qué este es válido? Porque este fue el causante del impulso para crear este alto más alto de acá. Entonces, tomo este de acá, siendo el bajo más bajo de esta estructura que ustedes ven, este segundo bajo más alto que creó este alto más alto de acá. Y si ustedes ven, miren la reacción que generó esa línea de tendencia, bueno, no la línea, al haberla trazado, cómo cayó y rompió obviamente la estructura. Entonces, si me voy a una temporalidad de 15 minutos
miren lo que pasa acá. Es diferente, porque miren lo que hizo el mercado. Cae, vuelve y sube digamos, como a culminar esta zona de acá, y miren esta transición que se generó acá en 15 minutos. Ahí mismo aparece la segunda vela de 15 minutos y lo que hace es caer muy fuerte. Y miren la reacción que generó inmediatamente cuando la línea de tendencia se trazó, obviamente, para revisar a ver qué pasaba. Y miren la caída tan fuerte que se generó. Eso era un trade que yo ya había tomado y la cerré, la había cerrado también, por eso está ahorita marcado ahí. Y ya en esta zona, después de que me mostró esta zona, miren que este bajo de acá me eliminó este bajo anterior. Y ahí ustedes sucesivamente van viendo cómo se va comportando el mercado para ver qué es lo que está pasando. Listo, entonces, aquí, ¿qué está pasando? Como el dólar está subiendo de precio, se está fortaleciendo, y este es el yen japonés versus el dólar. Entonces lo que está pasando acá es que se está depreciando el yen japonés. ¿Por qué? Porque con 143 yenes debo comprar $1, pero si sube ya no va a ser con 143, va a ser con 144, 145, 150. Como el dólar se está fortaleciendo, por eso vemos la gráfica que va subiendo. ¿Hasta dónde? Yo diría que vuelve y testea esta zona, porque el dólar ahorita se está fortaleciendo, pero posiblemente va a caer en estos próximos días, de acuerdo pues como a las tendencias del mercado. Entonces, acá ya se está fortaleciendo, pero miren mi línea de tendencia, lo que identificó. Cuando yo trazo mi línea de tendencia, inmediatamente identifico una zona. Entonces, la invitación mía es a que ustedes revisen y tracen sus líneas de tendencia. Miren, por ejemplo, acá. Esta es una temporalidad muy baja, no importa la temporalidad. Ustedes pueden tomar sus líneas de tendencia en la temporalidad que quieran. Entonces, tomo este bajo de acá junto con este alto de acá. Diego, ¿por qué? Porque este fue el alto más alto de esta estructura que ustedes están viendo acá. Entonces, miren lo que pasó. Sube y empieza aquí lo que hace es quebrar la estructura en esta zona, pero miren lo que pasa acá. Me está mostrando que hubo quiebre de estructura aquí y miren la reacción que generó acá. Y solamente medio atravesó la línea aquí en esta zona y miren el rechazo que generó. Y miren dónde va, acá en este rechazo. Entonces, en ese rechazo van alrededor de unos 42 pips. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hubiera entrado en una operación con $1, tuviera $42 de ganancia. Desde hoy a las 6 de la mañana hasta este momento, si hubiéramos tomado ese trade. Pero obviamente pues se le hacen unos análisis para poder justificarlo, y obviamente aquí hay un desequilibrio importante para poder ya reaccionar a esta zona. Y empezó a caer. Entonces ustedes empiezan a trazar sus líneas de tendencia en su computadora. Obviamente no importa el activo, revisen cualquier activo financiero, póngale la temporalidad de 1 hora, 4 horas, 15 minutos, media hora, y ustedes empiezan a revisar. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos el euro CAD, el euro versus el dólar canadiense, y miren aquí en esta zona. Entonces, ¿cómo trazaría yo mi línea de tendencia en este punto? Aquí me muestra que los únicos, este es el bajo más bajo de todos, este de acá, a pesar de que hay unas mechas que tratan, pero este es el bajo más bajo que hay en esta estructura. Entonces, lo que me mostraría es que estos serían mis dos últimos picos. Acá. Pero si quiero algo más armónico, más grande, también puedo venirme acá
pero esta línea ya es una línea que no es válida porque es muy horizontal. Normalmente las líneas de tendencia deben tener ángulos de 45, entre 40 y 50 grados. Entonces ahí es donde yo debo revisar si verdaderamente se cumple. Entonces acá, por ejemplo, se cumple, pero si me voy a temporalidades mucho más bajas, por ejemplo de 15 minutos, aquí ya debe pasar algo. Entonces acá lo que muestra, miren que aquí reaccionó con esta mecha roja, ustedes ven acá, y el mercado continuó. No quiere decir de que cada vez que traces una línea de tendencia, quiere decir que ya están entrando a un cambio de estructura, a la alza o a la baja, no, simplemente es una de las tantas confirmaciones que uno va aprendiendo. Una línea de tendencia bajista o, en este caso, la línea de tendencia alcista. ¿Cómo la trazarían ustedes? Entonces, en este caso aquí hay movimientos muy fuertes también que se generan. Acá entonces tenemos estos dos últimos valles de acá. Y el mercado no tiene que ser perfecto. El mercado, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Listo? Entonces aquí debe haber una reacción. Puede que caiga acá, entonces ya hay que mirar a ver qué pasa, si reacciona, si no reacciona. O hay unas reacciones que no exactamente tienen que eliminar acá para que siga cayendo, sino que la reacción puede ser alcista, simplemente puede entrar, tocar la línea y continuar la tendencia. Recuerden que ella simplemente es una confirmación para algún tipo de reacción que genera el mercado en esa zona y para eso uno las va trazando. Perfecto, entonces es las líneas de tendencia alcista y bajista, que son las que estamos viendo acá en estas dos fotos o en estas diapositivas. Ahora vamos a entrar a un concepto de los mercados que se llaman los soportes y la resistencia. ¿Qué son los soportes y la resistencia? Los soportes y la resistencia son como unos niveles que se generan en el mercado donde el precio se detiene y puede continuar. Entonces, hay dos tipos hay un soporte y una resistencia. Perfecto, entonces aquí les voy a mostrar. Los soportes y la resistencia son aquellos niveles donde el precio se detiene o reacciona, que era lo que yo les mostraba, era con la línea de tendencia. O pueden continuar. Entonces, acá, por ejemplo, les voy a mostrar los dos conceptos. Entonces, el primer concepto es, ¿qué es una resistencia? Aquí está el primer concepto. Entonces, una resistencia es el nivel en el que el precio deja de subir para comenzar su descenso. Entonces, miren, por ejemplo, acá en esta foto que estamos viendo. Cuando el mercado empieza a hacer este movimiento que ustedes están viendo acá, este movimiento que ustedes ven aquí en esta zona, cuando él cae y sube, llega como un techo y vuelve y rebota. Entonces miren que aquí rebotó y aquí rebotó. Eso tiene un nombre y se llama resistencia. Es como si tú fueras a saltar y de pronto hubiera un techo muy bajo que no te dejara pasar. Pues tú te golpeas y vuelves y caes, entonces pasa lo mismo acá. Las resistencias se generan porque son puntos importantes del mercado donde siempre hay rechazo y vuelve y hace rechazo y entonces el mercado empieza a caer. Entonces acá hay una resistencia. En la parte de arriba hay una resistencia. Ahora, en la parte de abajo tiene otro nombre y se llama soporte. Acá. Entonces, ¿qué me está mostrando acá? El mercado. En este concepto. En esta zona de acá. Entonces, ¿qué es el soporte? Es el nivel en el que el precio frena su descenso para volver a subir. Entonces, a veces vemos el mercado que cae y es rechazado. El mercado cae y es rechazado. El mercado cae y es rechazado. Entonces aquí se genera un soporte.
Entonces se llama soporte o piso, como si estuvieras parado en un piso y si tú saltas, vuelves y rebotas. Pasa lo mismo acá. Entonces el mercado hace, la persona salta, vuelve y rebota, salta, vuelve y rebota, salta, vuelve y rebota. ¿Por qué? Porque hay algo que no lo deja pasar, que es ese soporte o ese piso que ustedes están viendo ahí. Esos son dos conceptos importantes porque a veces vemos que el mercado muestra esos soportes y esas resistencias. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver en la otra gráfica. Entonces, aquí podemos ver cuando suben los mercados, se generan resistencias, cuando caen hay soportes, cuando suben resistencias, cuando baja soporte y así. Resistencias y soportes. Y ahí ustedes van a ir identificando. Entonces, ¿cómo lo identificamos nosotros en una gráfica? Vamos a revisar por aquí a ver los soportes y las resistencias. Entonces, ustedes cuando ya ven aquí el mercado y cuando entran a la práctica, pues ya es otro tema totalmente diferente, donde empezamos a ver cosas que a veces tenemos que aprender nosotros como a identificar. Eso es lo que uno aprende, digamos, acá en los mercados, es a identificar zonas de soporte y zonas de resistencia. Entonces ustedes van a empezar a buscar en el mercado donde hay zonas de soporte y donde hay zonas de resistencia y donde se respetan esas zonas para ustedes empezar a trazar. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que siempre vean el mercado como así, en una gráfica muy grande. No se pongan a buscar en el mercado y buscar cosas acá en este tipo digamos, de zoom, porque no me muestra nada. Hay personas que quieren buscar algún tipo de entrada dentro de un gráfico tan pequeño y como que no da las gráficas y la gente se enreda mucho. Entonces mi recomendación es que siempre vean la gráfica así, que la vean grande, que ustedes puedan revisar toda esta zona. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, hay una zona donde hay un soporte. ¿Por qué? Porque el mercado ha golpeado varias veces ese soporte y no lo ha eliminado. Entonces, miren, por ejemplo, acá, esta zona. Perdón, una resistencia. Que recuerden que las resistencias es cuando el mercado sube, golpea, rechaza, sube, golpea, rechaza, sube, golpea, rechaza. Entonces, acá tenemos una especie de resistencia. ¿Por qué es bueno ver el mercado así? Porque nos da perspectiva. ¿Y por qué nos da perspectiva? Porque por esta razón, porque miren ese soporte, todo lo que se puede ir yendo. ¿Sí ven? Acá, por ejemplo, se sale una mechita, pero cabe dentro de la zona. ¿Por qué? Porque miren que ahí hubo rechazo acá también. ¿Y qué me indicó? Que a futuro cuando volviera ese precio a esa zona, lo volvió a rechazar muy fuerte y volvió y lo rechazó y aquí se tomarían las ventas. Eso lo vamos a ver más adelante en el concepto de oferta y demanda. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vino y reaccionó a una zona importante que ya había hecho, que fue la que generó toda esta caída, volvió y retestió, pero miren las caídas que generó acá, caídas muy fuertes también, entonces hay puntos de entrada. Entonces aquí puede haber, acá hay una resistencia en esta zona que ustedes están viendo acá. Y ustedes empiezan ya a mirar las gráficas, ¿listo? Entonces vamos a ver dónde hay más resistencias. Si ustedes no encuentran en una gráfica, pues se van a ir a buscar otro mercado. Entonces acá, por ejemplo, vemos otra resistencia en esta zona de acá. Pues miren que aquí tenemos esta zona donde se genera una resistencia, acá y acá, en el mercado. Entonces tenemos resistencias acá, aquí en esta zona, aquí solamente estas dos resistencias, y ahí poco a poco ustedes van a ir revisando sus gráficas y van a ir viendo. Por ejemplo, acá también hubo una resistencia, sino que en temporalidades más bajas se vería mucho mejor.
pero aquí también hay una pequeña resistencia, como un doble techo. En 15 minutos se debe ver diferente. Vamos a ver si nos da. No, ya no me da la gráfica. Pero ustedes las van identificando. O no, bueno, por aquí miren, acá hay otras unas resistencias en esta zona, en 15 minutos. En esta zona. Ahí ustedes van identificando todas estas zonas para marcarlas. Miren esta resistencia que hay en esta zona. Entonces, ustedes van a ir aprendiendo a marcar sus zonas de soporte y de resistencia. Ahora vamos a ir a buscar soportes. Recuerden que los soportes son los que están en la parte inferior y son los que me muestran si el mercado está también generando como ese piso. Entonces miren, por ejemplo, este soporte que hay aquí abajo. Acá tenemos un soporte en esta zona. Acá hay un soporte en esta zona, porque miren que el mercado cayó, respetó y volvió y subió. Y obviamente en otras temporalidades, pues uno ya va mirando a qué reacciona esta zona para empezar. Acá se podría haber entrado en una buena compra, esperando el testeo nuevamente por haber eliminado estas zonas de acá. Entonces, ahí uno ya va mirando dónde va encontrando zonas de soportes y de resistencia. Perfecto, entonces uno de los conceptos más importantes también son esos. Dentro del mercado, acá también hay otro soporte. En esta zona de acá. Aquí en esta zona hay un soporte. Entonces ustedes poco a poco van agudizando sus ojos. Miren este soporte aquí. Miren este soporte. Toca acá, acá, acá. Y toda esta zona, miren, toda esta zona la respetó hasta que hubo que ya rompió el soporte en esta zona. Entonces, hay dos puntos importantes a tener en cuenta entre los soportes y la resistencia. Siempre, siempre revisar el mercado, empezar a trazar líneas de tendencia, mirar la tendencia principal del mercado, obviamente. Entonces, ustedes empiezan a hacer la lógica tendencial. Es importante que tengamos la lógica tendencial, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y ustedes ya empiezan a revisar a ver qué gráficas hay y el mercado nos empieza a mostrar ciertas cosas, ciertas singularidades para empezar a ver qué está pasando. Entonces miren, esa zona de acá a futuro también se convierte de alguna u otra manera en una resistencia. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Entonces aquí estamos viendo dos conceptos importantes que quería que les quedara súper claro, y era línea de tendencia, la línea de tendencia y los soportes y las resistencias. Vamos a revisar cómo aquí, que ahorita estamos viendo el AUD/USD, cómo se comportó. Entonces miren que todavía está comportándose ahí. Estamos hablando de 1 hora. Ya en 5 minutos se crea la siguiente vela para empezar la vela de las 9 de la noche. A ver qué pasa. Puede que arranque aquí, haga una pequeña subida, baje y ya de pronto rompa esta estructura o la continúe. Eso ya depende, ya el mercado hace lo que quiera, no simplemente lo que hace es ver lo que puede pasar y qué posiblemente movimiento se pueda tomar a futuro con base obviamente en los análisis que se están haciendo. Entonces, esa era la información que les quería compartir el día de hoy con el seminario, que aprendieran a tratar lo que es la línea de tendencia y los soportes y las resistencias. Este es, ya saben que es un seminario que está quedando grabado en YouTube para que ustedes puedan ir a revisar desde lo más básico a lo que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos
el día miércoles a las 8 de la noche nuevamente para darle continuidad a la sesión. Y si tienen algún tipo de pregunta, pues me lo pueden hacer también.